Hola de nuevo a todos, arrancamos otra vez con el curso de Java Effects 8 y bueno, en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo evitar las pérdidas de memoria o memory leaks mediante los eventos de invalidación y cambio, o mejor, mediante los eventos de invalidación y de cambio débiles para las propiedades de Java Effects. Mi nombre es Sergio Lacal y estáis en territorio Java. Así que vamos a introducir el vídeo con algo que ya deberíamos conocer y bueno, como ya sabemos, tenemos la superinterface observable con sus dos métodos para añadir y eliminar un oyente o listener. Vaya, me he dejado un paréntesis al final de invalidation listener, pero bueno, como decíamos, tenemos estos dos métodos dentro de la interface observable y además tenemos la interface invalidation listener. Que vamos, nos permite escuchar las invalidaciones ocurridas a nuestro observable. Por supuesto, también conocemos la interface observable value, la cual, además de los métodos para añadir y eliminar oyentes, tiene el método getValue para obtener el valor asignado al observable. Y como no, la interface changeListener, que nos sirve para escuchar los cambios de valor realizados a nuestro observable value. Además, también sabemos el procedimiento método para el uso de un oyente, tanto de invalidación como de cambio, el cual es el siguiente. Definimos la propiedad a la que queramos añadir un oyente, en este caso se trata de una integer property, llamada contador e inicializada al valor 100. Definimos un changeListener, por supuesto podría haberlo hecho con invalidaciones, el método es el mismo. Así que definimos un changeListener y lo creamos. Continuando con el código, añadimos el listener a la propiedad y a partir de aquí pues lo utilizaríamos como quisiéramos para finalmente, después de haber utilizado nuestro oyente de cambio, eliminarlo mediante el método removeListener. Bien, este sería el método básico de uso de los listeners, aunque fijaos que no he puesto la implementación o creación del changeListener, puesto que vamos a hacer una pausa para ver las dos formas que conozco. La primera consiste en definir y crear nuestra propiedad, definir nuestro oyente y crearlo mediante una expresión lambda. Podía haber utilizado una clase anónima, sí, pero bueno, tendremos que ir acostumbrándonos a ver lambdas hasta en la sopa. Y bueno, como decía, creamos nuestro changeListener mediante una lambda y le pedimos que ejecute el código cada vez que nuestro changeListener se dispara. Vamos, cuando se realice, en este caso, un cambio en la propiedad, en el valor de la propiedad a la que se le asigne. En este caso pediremos que se ejecuten dos impresiones por consola, simplemente dos impresiones, que nos informen de que la propiedad ha cambiado y también nos informa de los valores nuevo y viejo. Y finalmente, pues se añade el oyente a nuestra propiedad. El procedimiento es muy sencillo y mecánico, puesto que realmente la mayoría de veces solo cambiará el código interno de la lambda cuando vayamos a utilizarlo. El siguiente método será mediante la creación de una clase externa que herede de changeListener. Solo tendremos, pues vamos, que implementar el método changeIt y decir que NetBeans te pide incluso implementarlo y lo hace automáticamente en el caso de no haberlo escrito. A mí realmente me recuerda al uso típico de la interface comparable y su método compareTo, pero bueno. Y continuando con este ejemplo, vamos finalmente en la clase a la que vayamos a utilizar nuestro oyente. Definimos y creamos nuestra propiedad, definimos nuestro oyente y lo creamos mediante la implementación de nuestra clase especializada oyente de cambio fuerte. Y finalmente lo añadimos a la propiedad. Por supuesto, estos ejemplos son muy básicos y representan el procedimiento de cuando usamos un oyente, o mejor, oyente fuerte a partir de ahora, con una propiedad. Pero el problema aparece cuando no sabemos en qué punto del código deberíamos eliminar el oyente de invalidación o cambio. Vamos, que el problema está donde debe invocar nuestra propiedad al método removeListener. Ya de por sí puede ser difícil saber dónde ponerlo en un código básico y vamos, para eso fijaos en el siguiente ejemplo. Defino mi clase con su main
y defino y creo una propiedad de tipo entero y un método que lo llamaré addOyente. Y vamos, este método simplemente creará un oyente de cambio y lo añadirá a nuestra propiedad de contador. Bueno, y modifico el valor de la propiedad por otro diferente. Ahora sí, en nuestro main voy a invocar el método addOyente y después modificar el valor asignado de la propiedad por otro diferente. ¿Y por qué hago todo esto? Pues porque aquí empiezan los problemas de memoria. Fijaos que en el método addOyente no he eliminado el oyente de contador mediante la invocación del método removeListener, porque me ha dado la gana. Pero bueno, esto suele estar a la orden del día, el dejarnos por eliminar los listeners. Y bueno, al no eliminar el oyente dentro del método, dejamos de tener una referencia al oyente de cambio, ya que se ha definido como una variable local dentro del método. Por lo tanto, incluso después de haber finalizado el método, la propiedad contador sigue manteniendo la referencia al oyente de cambio, pero no nos ofrece ninguna posibilidad de eliminarlo. Porque, como hemos dicho, se trata de una variable local dentro de este método, el addOyente. Y bueno, decir que estos problemas para aplicaciones pequeñas no nos va a importar mucho las pérdidas que puede ocasionar un par de referencias de oyentes más en memoria, ya que hoy por hoy los ordenadores están capacitados para soportarlo. El problema aparecerá cuando queramos utilizar oyentes en aplicaciones a nivel empresarial. En este punto las pérdidas de memoria pueden ser bastante importantes. Es en este tipo de aplicaciones en las que se hace necesario el uso de weak listeners u oyentes débiles. Así pues, volviendo a las interfaces que utilizamos para los oyentes, podemos decir que un oyente débil es una instancia de la interfaz weakListener, la cual, como vemos, tiene un único método llamado wasGarbageCollected que retorna un booleano e indica, como dice su nombre, si se ha recogido basura. JavaFX proporciona dos clases de implementación de la interfaz weakListener que se pueden utilizar como invalidación y cambio de oyentes. Son las clases weakInvalidationListener y weakChangeListener. Vaya, me he equivocado. Aquí donde pone I de interfaz debería poner C de clase, ya que tanto weakInvalidationListener como weakChangeListener son clases finales. Disculpad. Así pues, continuando, un weakInvalidationListener se considera un contenedor para un invalidationListener y análogamente un weakChangeListener se considera un contenedor para un changeListener. Podemos ver que ambos oyentes débiles solo tienen un constructor que acepta una instancia de un invalidationListener o un changeListener. Y bueno, ¿y cómo se deben utilizar los weakListener? Pues muy sencillo. Primero definimos nuestra propiedad, a continuación definimos nuestro típico oyente, lo que llamamos oyente fuerte, ya que mantiene una referencia fuerte con la propiedad, y definimos nuestro oyente débil, que envolverá a nuestro oyente fuerte, siempre respetando el tipo de dato con el que trabaja, claro. Y finalmente añadimos nuestro oyente a la propiedad, pero en este caso añadimos nuestro oyente débil y no el fuerte. Parece que utilizando oyentes débiles hemos llegado a cierta solución, ¿no? Pues bueno, hay que tener en cuenta que es necesario mantener una referencia fuerte al oyente mientras queramos que no se recoja como basura, por lo que si lo traducimos al código ejemplo que tenemos aquí es como decir que deberemos mantener la referencia a oyente fuerte hasta que tengamos claro que ya no queremos que escuche los eventos de cambio de la propiedad contador. Así que vamos a aclararnos. Si utilizando oyentes débiles decimos que necesitamos mantener una referencia al oyente fuerte hasta que sepamos que ya no se necesitan escuchar más eventos de cambio, ¿no es parecido a lo que decíamos anteriormente al utilizar solo oyentes fuertes?
Bueno, recordamos que habíamos dicho algo como que debíamos eliminar el oyente cuando no lo necesitáramos con el método removeListener. Pues bueno, es lo mismo. Pues al parecer la respuesta puede ser sí y no. Sí, porque al fin y al cabo somos nosotros los que tomamos la acción para eliminar el oyente. No se hace de manera automática, sería la hostia, por supuesto. Y no, porque podemos diseñar la lógica para almacenar la referencia al oyente de cambio en un objeto que esté delimitado de tal manera que el oyente de cambio salga del ámbito de uso cuando no se necesite más. Esto creo que lo entenderemos mejor si vemos la implementación de los métodos invalidated y changeit que hacen las clases finales weakInvalidationListener y weakChangeListener. Vemos que tanto un método como otro, por cierto las imágenes son de la documentación oficial, pues a lo que iba, tanto un método como otro vemos que tiene una condición en la que si el listener, nuestro oyente fuerte, es diferente de null, se invocará el método del oyente, invalidated o changeit. Y en el caso de que el oyente sea nulo, se invocará el método removeListener directamente, tanto en un caso como en otro. Lo que quiero haceros ver es que un oyente débil realmente, como hemos dicho, envuelve a uno fuerte. Y se va preguntando si todavía existe referencia en memoria de él. No parece lo mismo que antes, ¿eh? Parece, pero no es así. Vamos a verlo en un ejemplo. Así pues, creamos una clase, en mi caso la he llamado uso de oyente débil, y dentro de ella definiremos una propiedad, un weakChangeListener llamado oyente de cambio débil y un changeListener llamado oyente de cambio fuerte. Además crearemos dos métodos. El primero se llamará addOyenteDébil, el cual construye el objeto oyente de cambio fuerte mediante una clase llamada oyente de cambio fuerte. Veremos esta clase en un momento, pero es la misma que antes. Además construimos nuestro oyente débil pasándole como parámetro el oyente fuerte y finalmente añadimos nuestro oyente débil a nuestra propiedad contador. El siguiente método será, bueno, crucial, no sé si decir crucial, pero será importante para entender el problema de pérdidas de memoria y, bueno, se trata del método recoge basura. No es importante este método, sino el contenido del método. Este método recoge basura, en el que simplemente se intenta recoger basura, lo que diríamos como limpiar todas las referencias anuladas, y además el método informará si se ha recogido la basura, lo que diríamos como se han limpiado todas las variables desreferenciadas o que han perdido referencia. Así que esta es nuestra clase. Faltaría la clase oyente de cambio fuerte, que como veis es igual a la que habíamos utilizado en el ejemplo de oyentes fuertes. Pero sé que muchos os preguntaréis, bien, ¿y dónde queda el método removeListener? ¿No nos quedamos igual que estábamos? No, ya que ahora nuestro oyente fuerte está envuelto con uno débil, que digamos es el que manda, y además utiliza la implementación que habíamos visto antes, por lo que solo dependerá de si existe referencia a nuestro oyente fuerte o no. Digamos que ahora me da igual buscar el sitio donde tenga que desreferenciarlo mediante el método removeListener. De eso se encargará nuestro oyente débil. Vamos a ver qué resultaría de esta clase. Crearemos nuestra clase test, la cual define e instancia nuestra clase, invoca el método addOyenteDébil y va realizando modificaciones del valor de contador y recogiendo basura hasta que llega a un punto en el que desreferenciamos o quitamos la referencia, la variable oyente de cambio fuerte, mediante la asignación de null de esta. A continuación continuamos modificando el valor y recolectando basura. Así pues, vemos que el resultado nos revela exactamente cómo funcionan los oyentes débiles. 1. Vemos que la recolección de basura aparece como true cuando se ha quitado la referencia
a oyente de cambio fuerte. Y podemos comprobarlo mirando solo el código. Eliminamos aquí la referencia. En este momento todavía se dispara, pero aquí sí que recogemos basura. Y bueno, si eso es la primera característica, la segunda sería que el oyente funciona correctamente. Incluso, como veis aquí, después de quitar la referencia. Tan solo deja de funcionar cuando se ha recolectado basura. De ahí que cuando modificamos nuestra propiedad al valor 400 se dispara el evento de cambio. Solo deja de dispararse cuando se ha recogido basura, como veis aquí. Aquí, al modificar la propiedad del valor 500, ya no dispara el evento de cambio puesto que se ha recogido basura. De hecho, si lo ejecutamos en NetBeans, nos aparecería algo como esto, donde volvemos a comprobar los resultados que ya hemos comentado. ¿Qué obtenemos de bueno? Fijaos que ya no me hace falta tener una referencia y una variable que siempre esté a punto para yo poder quitar el listener mediante el método removeListener, sino simplemente me hace falta una referencia de el oyente de cambio fuerte a la cual eliminemos, y por lo tanto, según el código anterior de las clases finales WeakEmpelEditionListener y WeakChangeListener, al quitar la referencia permitiría recoger basura y por lo tanto ya no disparar más eventos de cambio. Espero que todo esto os haya quedado claro. Si no, simplemente hacedme un comentario y explicaré los detalles que no entendáis. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Lo siento si se ha hecho un poco largo, pero creo que debía reunir toda la información sobre pérdidas de memoria en un mismo vídeo. Aunque bueno, irán apareciendo y hablaremos de ellas de vez en cuando. Muchas gracias por los comentarios recibidos. Os espero a la próxima entrega desde mi territorio Java.